Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Olivera Ramírez. Soy estudiante en proceso de aceptación de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Estoy cursando lo que es el módulo de adaptación o el curso de adaptación a la vida universitaria en línea. Y el día de hoy voy a presentar el reporte final de mi proyecto de investigación documental y de campo. El título de mi investigación se llama Prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular en el personal de salud prehospitalaria en México. Yo soy estudiante en promoción para la licenciatura en Gerencia en Servicios de Salud y traté de especializar mi área de investigación en lo que viene siendo el área de seguridad laboral, especialmente en la prevención de enfermedades. Bueno, como parte introductoria hay que hacer mención en cuanto a los riesgos cardiovasculares que estas constituyen ya formadas como enfermedades una de las principales causas por lo cual a nivel internacional genera las principales muertes y discapacidades que pueden ser prematuras o pueden ser ya comorbilidades o en pocas palabras como resultado de la presentación de estas mismas. Los episodios coronarios o los procesos vasculares, principalmente con lesión al corazón, que viene siendo el miocardio, y lesiones cardiovasculares a nivel cerebral, hablando del ictus o el infarto cerebral, se producen de manera repentina, conducen a menudo a muertes antes de que pueda dispensarse la atención médica requerida y sobre todo cuando el paciente logra tener una atención adecuada hay que valorar si va a continuar con la calidad de vida antes del evento. Es necesario además, se ha evidenciado que se requiere reorientar los programas en salud pública sobre todo, desde las unidades básicas hasta las unidades de tercer nivel. Idealmente el impacto en salud pública inicia desde las unidades de primer nivel y la prevención. Inclusive algo que yo también he estado comentando en la entrevista de campo fue que los paramédicos, a pesar de tener actividades, o en este caso el personal hospitalario, a pesar de tener actividades únicamente de acción para rescatar o salvar vidas, también pueden tener y generar impactos en la población con medicina preventiva. Como antecedentes, las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos, en el cual se basa principalmente la fisiopatología o las lesiones directamente por una falta de irrigación sanguínea a algún tejido en especial. Los principales órganos que mayor demanda tienen de aporte sanguíneo viene siendo del cerebro, corazón, riñones, pulmones y de manera consecutiva sistema digestivo, la piel, el músculo, etcétera. Es una de las principales causas, las enfermedades cardiovasculares de función en todo el mundo, lejos de hace 10 años, 20 años, 50 años podemos hacer mención que las enfermedades pues antes morían por lo que actualmente se puede prevenir por vacunación. Sabemos que estas enfermedades pues tienen una alta tasa de prevención en cuanto a la aplicación si se realiza de manera adecuada, pero los países de bajos ingresos o medianos ingresos sabemos que no es así. Sabemos que la gente, inclusive en los países subdesarrollados o desarrollados, siguen muriendo por este tipo de eventos. Otros antecedentes que tenemos de la Organización Mundial de la Salud calculan que para el año 2015 murieron alrededor de 17.7 millones de personas por algún trastorno cardiovascular, representando solo el 31% de las defunciones a nivel mundial. Se informa así que por lo menos 7.4 millones se debieron a cardiopatías coronarias, hablando de infartos, 6.7 millones a los accidentes cerebrovasculares o a los ictus. De los 17 millones de muertes de personas menores de 70 años se atribuyen a estas enfermedades no transmisibles, en el cual el 82 corresponde a países de ingresos bajos y medios y un 37 se debe a los eventos cerebrovasculares.
En México, ¿qué es lo que tenemos? La encuesta nacional de salud, la actual que tenemos al día de hoy, la 2016, nos reporta que la prevalencia del síndrome metabólico se ha incrementado bastante. Cifras alrededor del 36.8%, hablando del síndrome metabólico que engloba diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemia, junto con trastornos de la coagulación. Sobrepeso y obesidad se presentan en el 71.3% de estas cifras e hipertensión arterial el 31.5%. Estas tendencias tienden a incrementar la demanda en los servicios de salud y esto, aunado a mi proyecto de investigación, pues también involucra al personal de atención prehospitalaria, hablando de médicos, enfermeras o paramédicos o sus homólogos. La metodología de investigación que yo realicé para este proyecto se trata de una investigación aplicada de tipo descriptiva, mixta, donde se incluyen datos quali y cuantitativos, con obtención de datos por medio de investigación de campo y documental, sin manipulación de las variables, eso quiere decir que no hicimos una investigación experimental, con registro de observación estadístico y con un corte de tipo transversal. Hablando un poco de las bases metodológicas, debemos de entender que el cálculo de riesgo cardiovascular aplicado a las bases propias, principalmente lo que fue los estudios Framingham en Estados Unidos, se identifica que esta calculadora o estos factores de riesgo para presentar eventos de tipo vascularidad, nos informa que puede ser en un periodo de 10 años este factor de riesgo de presentar principalmente un infarto. En aquellas personas, como se explica, que puede tener desde el sexo y la edad, a sabiendas que los hombres, en este caso, presentan, dependiendo de sus variables, mayor riesgo cardiovascular. La edad también influye, a partir de los 20 años ya está establecido ese corte hasta los 60-70 años. En cuestión del peso, sabemos que pacientes con un índice de masa corporal arriba de 30, que ya hablamos de obesidad, genera un factor de riesgo incrementado. Pacientes que secundario a la inactividad física generan sobrepeso, los antecedentes familiares de principalmente personas de primer grado, que pueden ser padres, madres, hijos, pacientes con toxicomanías, aquellos que fuman, toman, antecedentes de enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial sistólica, la diabetes mellitus, principalmente la tipo 2, que es la que se genera por insulino resistencia, y la dislipidemia, que esta prácticamente enfoca lo que viene siendo las alteraciones de colesterol y triglicéridos. Los datos obtenidos en la aplicación de mi investigación fue por medio de una encuesta realizada en el formulario de Google Forms. Se publicó en un periodo comprendido de 7 días, una semana, del 19 al 25 de mayo, principalmente en las redes sociales de Facebook y sus grupos electrónicos que es conformado por médicos, paramédicos, enfermeros y estudiantes de las carreras con el fin de inclusivo en mi trabajo de investigación y la relación con el medio prehospitalario. Como muestro aquí en la imagen, el link de acceso para que pueda ser verificado. Es la carátula de mi formulario. En la encuesta se contestaron 49 respuestas, de los cuales en su mayoría fueron mujeres, representando el 53.1%. Los compañeros que contestaron esta encuesta, los profesionales en salud, tenían un rango de edad entre los 18 y los 60 años, con una media de 23 y un promedio de 28.3 años. Su grado académico, que fue solicitado como parte de los criterios inclusivos, fue que fueran médicos, enfermeros, TAM, que son técnicos en atención médica prehospitalaria, y sus homólogos, TUM, TAM, MS, TEP, etc. O inclusive estudiantes de estas carreras afines. Para tratar de recabar la mayor parte de la información, al publicarse en las redes sociales sabemos que el impacto en la distribución de la información incrementa bastante.
Resultado fue que en mi caso yo soy originario de Colima, pasé la información a mis compañeros recibiendo un 62.5% de respuestas a favor y el resto fueron compuestos principalmente por Ciudad de México, Veracruz, San Luis Potosí, Michoacán y el Estado de México. Se les solicitó a los usuarios que de favor contestaran las preguntas, como cabe señalar, desde la primera pregunta que nos señala los últimos 6 meses en los cuales recibieron alguna valoración de riesgo cardiovascular. Casi el 80% menciona que no ha recibido esta valoración. Secundario a esta pregunta, se nos pide que señalen si presentan alguna enfermedad de tipo no transmisible, como se mencionaron hace un momento, diabetes, hipertensión, obesidad o dislipidemia. El 77% contestó que no, un 20% respondió que sí y un mínimo porcentaje respondió que no sabe o tal vez. Secundarias a estas respuestas, les pedimos que nos indicara, en este caso, cuáles son las enfermedades que describen. Se recibió solo una respuesta de dislipidemia y, para hacer observación, 9 respuestas que mencionan ellos como obesidad. También se solicitó que indicaran si estaban en algún control, tratamiento farmacológico o no farmacológico, y solo el 82% respondió que sí se encuentra actualmente en tratamiento. Otra de las variables era las toxicomanías. En este caso se le pidió que indicara si era fumador. El 40% respondió que sí, y de ese 40% solicitamos que nos indicara cuál era la carga de cigarrillos que consumía al día, respondiendo prácticamente con un 50-50 que eran exfumadores o que no fumaban actualmente, y el otro 50% de respuestas a menos de 10 cigarrillos por día. Esta observación anteriormente realizada en cuanto a la indicación de los pacientes de los compañeros con obesidad, vemos que al solicitarle que calcularan por medio de la relación de peso y talla su índice de masa corporal, se observa en la gráfica que tenemos que a partir del 30, que es la declaratoria de obesidad, tenemos 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 respuestas con un índice de masa corporal arriba de 30. ¿Eso qué quiere decir? Que también otro punto desfavorable en cuanto a la identificación del riesgo cardiovascular es que no existe esa sensibilización en cuanto al personal de salud. Sabemos que aplicamos a veces medicina preventiva, le platicamos a los pacientes que tienen factores de riesgo, que coman bien, que se preparen, pero nosotros también, en este caso en la atención prehospitalaria del personal de salud, da por hecho o invisibiliza lo que viene siendo que ellos también pueden padecer factores de riesgo. El sedentarismo, que era otro de los factores que hablábamos, indican aquí prácticamente con un 40%, que representa la mayoría, que realizan actividades de leves, ¿sí?, o actividad deportiva leve. El otro porcentaje corresponde a un sedentarismo laboral y un deporte leve. Como resultado también obtenido de la investigación, evidenciamos que más del 50% sí se ha estado checando por lo menos su glucosa en ayuno, obteniendo niveles en control. También tenemos evidenciado que en cuanto a la identificación del riesgo ateratogénico, por medio de la cuantificación de los niveles de lípidos, que es colesterol total, HDL, LDL, y los triglicéridos, pues vemos que un 81% respondió que no se ha realizado o desconoce sus niveles de lípidos, así como la regulación en su alimentación en cuanto a cantidad y calidad. Menciona el 67% que tiene una alimentación regular, un 12% responde que es mala y un 20% que es buena. Por último, una de las preguntas que generan más impacto en la investigación hace referencia en cuanto a las personas que contestaron, si les ha tocado tener algún compañero, colega de trabajo o especialista en el área de la salud en el cual estos han presentado alguna enfermedad relacionada con el riesgo cardiovascular.
y se asombra porque a pesar de que de las 49 respuestas se mencionan el 42 que representa 21 respuestas que sí han llegado a atender a pacientes que forman parte de la planilla laboral o de los profesionales en salud prehospitalaria. Comentando también que en la investigación de campo, la compañera Nancy menciona de conocer el antecedente de un compañero de ella, un enfermero que sufrió un infarto y recibió atención médica en su unidad hospitalaria, pasando de ser un proveedor a ser un paciente, alguien más en la lista y en las estadísticas de prevalencia. Agradeciendo entonces el reporte final, como conclusión podemos ver que también en cuanto a la identificación del riesgo cardiovascular, los proveedores estadísticamente forman parte ya de estos índices de prevalencia que realmente, tomando en cuenta un artículo publicado en este caso por el Centro Médico Nacional de Occidente en Jalisco, mencionan que la variación estadística en cuanto a la comparación del personal en salud y el personal, el que viene siendo paciente con riesgo cardiovascular, no hay una cifra significativa en la variación, sino que simplemente pasan a ser también ellos parte de la estadística. Además vemos y evidenciamos que parte de esto se ha generado como una base de trastornos psicoemocionales, principalmente el estrés y la ansiedad, que pueden influir en el profesional de la salud, generando trastornos en la alimentación, sobre todo por las jornadas laborales que suelen ser mayores a 8 o 12 horas, y que presentan pues una dieta inadecuada, presentan sedentarismo, presentan toxicomanías, y estas pueden ser generadas por los trastornos psicoemocionales, y es bien evidenciado en otro tipo de literatura. Las largas jornadas pues también limitan las horas de sueño y pues el tener el tiempo para poder ejercitarse. Como conclusión misma, también pues sería recomendado que este tipo de investigación generara un poco más de inclusión en cuanto a los proveedores para que participen y formen parte del apoyo en la investigación, sobre todo en el área prehospitalaria que se encuentra pobre hasta el momento. Gracias.